Listo. Hola, buenas tardes, buenos días a todos quienes están viendo esta grabación de la clase del día de hoy acerca de la segunda parte de compensación y beneficios y continuando con todos nuestros temas de la compensación, el compromiso y la retención de los empleados a través de los sistemas de compensación y beneficios. Vuelvo a grabar esta clase porque lamentablemente la pasada que hice esta mañana pues no funcionó, no quedó bien grabada. Entonces, para ello, pues vuelvo a hacer este ejercicio. Entonces, espero pues les sirva este elemento, este material del día de hoy para su entendimiento, por si no pudieron asistir. Y quedo atento a cualquier inquietud o cualquier pregunta que les haya quedado pues de este tema. Para iniciar con este tema es importante nosotros preguntarnos eh, cuál es uno de los recursos más limitados que existen en, en general en la vida. Y pues cuando vamos en esta pregunta de cuáles son los recursos, pues uno dirá, bueno, la plata, eh, eh, pero al final llega uno a comprender que el recurso más limitado es el tiempo, ¿cierto? Entonces a partir de esa reflexión nosotros podemos ir pensando que así en cuentas alegres, nosotros estamos a cada uno de nuestros empleados que lleguemos a manejar, ya como gestores de talento o como líderes en cualquier área organizacional, estaremos manejando la experiencia o lo que vive una persona a través de 83.200 horas que van a pasar trabajando. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, una clase mía se les hace eterna, que son 2 horas, imagínense lo que son 83.200 horas. Y esas 83.200 horas, cómo nosotros como organización, cómo nosotros como gestores, las mitigamos y las vamos organizando para que mis trabajadores por lo menos no sufran. Cómo nosotros tenemos esta responsabilidad tan importante de configurar los estilos de trabajo de las diferentes organizaciones de trabajo para asegurarnos de esa de que esa experiencia alrededor de esas 83.200 horas sean de verdad gratas y agradables para un trabajador y por ello se comprometa con nosotros y también de su parte en términos de realizar su trabajo de la mejor forma. A partir de allí es que manejamos este tema de la experiencia del empleado. Con un pequeño recorderis o una pequeña mirada al contexto, nos damos cuenta que en la medida pasada, en la antepasada y en la antepasada, y en las medidas que vemos alrededor a lo largo de los años, aunque hubo un pequeño pico de incremento en el compromiso, vamos a darnos cuenta que en general en las organizaciones los empleados están rodeados de emociones tristes e insatisfechos con su trabajo. Es decir, el compromiso a nivel global, pero también pues a nivel Latinoamérica en los empleos se ve bien eh, escaso, ¿sí? Solo 30%, como vemos aquí, de las personas que están trabajando en las organizaciones están comprometidas con su organización y un 11% está activamente descomprometido con su organización. Entonces aquí vemos unos hallazgos importantes, además de las emociones inherentes al flujo diario de trabajo, donde 43% de las personas presentan estrés, casi la mitad de los trabajadores encuestados, son cientos, miles de trabajadores, un 14% presenta ira, un 18% tristeza y un 12% soledad. Vemos que son emociones tristes que están activamente eh, involucradas o relacionadas a lo que son los trabajos en las organizaciones. Teniendo en cuenta esto, y además de que el engagement es una medida que siempre ha estado en niveles bajos, pero últimamente volvió a caer, y en especial ha caído en los líderes que juegan un rol tan importante en las organizaciones, ¿cierto? Porque un líder, y eso también es un hallazgo de la investigación, un líder que no está activamente comprometido o satisfecho con su trabajo, se nos convierte en un generador de estrés, de rotación y baja productividad por sobre sus eh, subordinados. Entonces, es bien importante entender que en todo lo que es la experiencia del empleado, a lo largo de esas 83.200 horas que están viviendo la gente en su etapa laboral, vamos a ver que la experiencia del empleado
pues es un aspecto que tiene muchos campos por mejorar en todas las organizaciones. Y a partir de allí es que tenemos la potencialidad de entender este proceso de la experiencia del empleado como una herramienta que nos va a permitir a nosotros ofrecer soluciones a los problemas que existen en las organizaciones, ¿cierto? Muchas veces las demás áreas, la junta directiva va a venir a nosotros como recursos humanos a consultarnos, ven, tenemos este problema, tenemos este inconveniente, se nos está yendo la gente, nos falta compromiso, han habido muchas quejas de los clientes, etcétera. Y nosotros como recursos humanos, además de que la gracia es evitarlo con nuestro rol activo en la gestión estratégica, pero también nosotros tenemos la oportunidad de impactar positivamente a través de las soluciones que le brindemos a los empleados. Por ello, pues en la sesión de hoy les ofrezco algunos elementos prácticos conceptuales que se complementan con el taller que les dejo para que puedan realizar, el taller del asadero de aves, la 22RH, que ese taller pues, nos va a permitir un poquito poner en práctica lo que hemos visto de la compensación y beneficios y la solución a través de un modelo como lo es el design thinking y los sprints de trabajo para gestionar pues la solución. Básicamente, cuando hablamos de la experiencia del empleado, tenemos una evolución o la podemos llamar como una evolución de lo que es la concepción del trabajo y de los trabajadores en una organización, pasando de que antes pues se veía que era una utilidad, es decir, el trabajador prestaba una función en la organización y nosotros pues le damos las herramientas, ¿cierto? Las herramientas básicas, un teléfono, un escritorio, un computador, etcétera. Pero a partir de la evolución que se ha llevado en las dinámicas del mercado, hemos empezado a ver y se hace necesario empezar a ver al trabajador como parte o como parte activa del consumo de los bienes y las experiencias de la empresa, es decir, como un consumidor, ¿cierto? Y a partir de allí es que nosotros pasamos de un simple elemento transaccional, es decir, pago nómina, doy pocillos, doy bonos, etcétera, algo muy operativo, a algo más estratégico y orientado a diseñar experiencias de trabajo en las organizaciones. Y allí pues entra un poquito nuestra función estratégica, nuestra función de equilibrar la productividad, los rendimientos y el bienestar en la organización de forma proactiva, es decir, no solo vamos a apagar incendios, vamos a evitar que esos incendios ocurran y ello lo haremos pues utilizando esta visión de la experiencia del empleado. Esa experiencia del empleado la podemos entender como el conjunto de percepciones holísticas que un empleado pues tiene a lo largo de todo su ciclo laboral. Es decir, esto incluye todo lo que siente y percibe un trabajador a la hora de ejecutar sus labores, e inclusive antes de entrar a la organización, en los procesos que ya hemos visto, hemos manejado en clases anteriores, como lo es la atracción del talento, el cómo los llamamos para las entrevistas, en cómo los vamos manteniendo al tanto de su proceso de selección, y va hasta el final del cese de actividades en la organización cuando les preguntamos, bueno, qué tal fue su experiencia, qué lo llevó a dejar la organización y pues suma todas estas interacciones y observaciones que ese empleado vive en nuestra organización. Recuerden que este concepto o este constructo pues se relaciona a los demás constructos que hemos visto de atracción, como lo es la marca empleadora, como lo es la, la, la propuesta de valor del empleado, ya que hacen parte pues de la complejidad misma de lo que es un trabajador y su empleo. Ya tomando un poquito, aterrizando mucho más lo que es esa experiencia del empleado, vamos a manejar el modelo que propone Morgan en el 2017 relacionado a cómo esa experiencia del empleado se convierte en una ventaja para las organizaciones. Si es que vamos a gestionar esa experiencia dividiéndola en tres sectores o en tres espacios que podemos ver aquí en el sector derecho de la diapositiva. Tres sectores: sentires, herramientas y espacios. Básicamente vamos a entender un poco cómo las personas se sienten en su organización, si se sienten valoradas, si en esa organización sienten que es justo el trato que se le dan, justo el trato a la compensación. Ojo que eso también fue algo que vimos hace poco, la justicia en la compensación y la equidad de la compensación. Pero también nos lleva a preguntarnos, ¿ese trabajador confía en su equipo, confía en sus compañeros?
confía en su líder, qué tal son las relaciones entre los compañeros. Ese trabajo, ese trabajador siente que tiene un propósito supuesto o simplemente es algo para salir del paso y tal vez, como mal se llama, un escampadero mientras se consigue algo mejor. Y también nos involucra qué tan significativo es el trabajo que hace para él. Todo lo que va aprendiendo día a día, aprende, por ejemplo, algo día a día o simplemente es algo repetitivo que a la larga pues aliena a la persona del sentido del trabajo. Entonces es uno de los aspectos más importantes de esta experiencia porque es algo más relacional y algo mucho más complejo de mitigar en términos de acciones de nosotros como recursos humanos. En segundo lugar, tenemos este entorno tecnológico que mi abarco me va a incluir desde las herramientas tangibles, como puede ser un pico, una pala, una escoba, unos guantes, un trapero, una, una estufa, bueno, las diferentes herramientas relacionadas al trabajo, hasta un software y una herramienta para cargar información en lo que serían, por ejemplo, los trabajos de oficina. La pregunta importante aquí es, ¿esa tecnología que me está ofreciendo la organización me frustra o me hace más fácil el trabajo? Es decir, cuando voy a hacer un reporte en Excel, cuando voy a hacer un reporte que me mandaron, ese computador que me dieron hace que yo lo haga mucho más rápido o al contrario, tengo que buscar mañas para que ese computador funcione o para que ese sistema pueda funcionar porque tiene mañitas, ¿cierto? Entonces vamos a pensar que tanto esas herramientas facilitan o no el trabajo de una persona. O como lo que van a ver en el taller que les comparto, por ejemplo, los cuchillos que da la organización CORT o me cortan a mí, ¿cierto? Y en tercer lugar, tenemos otro aspecto bien importante, como ven todos los aspectos interactúan entre sí, y es el espacio físico, o ese entorno en el cual está uno realizando sus labores. Y entra un poquito, digamos acá está puesto de forma de que la oficina me inspira, pero va un poquito relacionado el lugar de trabajo donde yo estoy ejerciendo mis actividades, me permite realizar las labores de forma sencilla, es decir, hay buena iluminación, hay buena ventilación, existe como un lugar cómodo donde yo pueda realizar las acciones, o si el lugar es peligroso, como lo puede ser en una mina, donde son espacios reducidos, con poca ventilación, con altas temperaturas. Existen ayudas o implementos que hacen que se mitigue ese riesgo tal vez de asfixia. Entra mucho lo relacionado a esa persona se siente segura en ese sitio, en ese lugar, se siente eso sería como conforme con los sitios donde está realizando sus labores. Entonces entra un poquito esta visión del espacio también como una forma o una variable que podemos controlar en términos de el proceso de trabajo, ¿cierto? Entonces, cosas básicas como por ejemplo que en una sala de urgencias exista la seguridad para el personal médico, para el personal administrativo, si llega a haber algún incidente. De hecho, hay un caso muy cercano que conozco donde una persona literalmente renunció y dejó sus actividades al primer día de trabajo porque hubo un incidente y un encuentro con alguien y no había seguridad. Es decir, se sentía insegura en ese trabajo y dijo, no, si me paguen bien, yo me voy a salir de aquí porque atenta contra las condiciones que yo siento eh, como mínimas para poder ejercer una labor. Entonces van a ver que manejar esa experiencia es algo complejo, pero sin embargo nos va a servir para entender un poco más cómo se comporta este concepto del compromiso y del estar conforme con mi puesto de trabajo. Continuando con ello, voy a dejar que utilicen su imaginación 2 minutos y se pregunten cuál sería ese beneficio que de verdad puede decir ustedes, wow, yo me voy a quedar en esta organización porque este beneficio me parece lo más top del mundo, el beneficio más cool y donde una organización lo ponga, básicamente, no me importa si me paga más, pero donde yo tenga este beneficio, wow, entonces voy a dar un minutico, tomen un minuto para pensar y continuamos.
Listo. Ahora bien, que hayan dejado volar su imaginación, hayan dejado eh, un poquito las restricciones que siempre tenemos de la vida real y hayan pensado beneficios chéveres como, no sé, que en la oficina me pongan una mesa de ping-pong, que me pongan una hamaca, una zona de descanso y me pueda cerrar los ojitos un rato, o que inclusive me pongan, no sé, algo más, eh, sí, ¿por qué no? Poner una bolirrana en la oficina donde todos los viernes por la tarde den cerveza ilimitada gratis. ¿Cierto? Un beneficio que me dice, wow, es un beneficio cool. Pero hey, cuidado, digamos que estos beneficios cool pueden ser muy chéveres, pero entran a ser gastos de recursos innecesariamente implementados cuando son parches en ese diseño cultural. Es decir, de nada a mí me va a servir de tener una mesa de ping-pong, tener una bolirrana, tener un Xbox en la oficina para los momentos de descanso, si mi jefe, ¿cierto? Si mi jefe es un jefe muy tóxico, inclusive no deja ni siquiera hacer las cosas activas, inclusive no deja a nadie que use los elementos de trabajo porque es una pérdida de tiempo. Básicamente, un beneficio cool, como estos de, que les mencioné anteriormente, no me va a solucionar un mal jefe, no me va a solucionar una cultura tóxica. Igual que, por ejemplo, en mi oficina demos refrigerios, den frutas gratis, pues no me va a solucionar que mi computador sea del siglo pasado literalmente y no sirva para realizar las acciones. ¿Cierto? Entonces debemos pensar y basar todas las soluciones que hagamos en las problemáticas o en eso que de verdad le duele a los trabajadores, ¿cierto? Para así utilizar los recursos, que en su mayoría de casos son escasos, y poder tener de verdad una mejora en lo que es la cultura y la experiencia del empleado en todas sus labores, ¿cierto? Entonces recuerden ese aspecto. Y es que a través de este estudio de la experiencia del empleado nosotros podemos obtener hallazgos importantes para ajustar esa compensación total. Y recuerden que la compensación total busca darle una recompensa, darle un beneficio a un trabajador a partir de que está dando su tiempo, está dando sus energías para cumplir una labor organizacional. Que se puede dividir en recompensas, como las que están al lado izquierdo, en recompensas transaccionales o en recompensas relacionales. Transaccionales porque se encargan de resolver necesidades materiales y relacionales porque se encargan de resolver necesidades psicosociales. Es como vemos aquí, el centro o el foco está en encontrar esa necesidad, ¿cierto? Necesidad entendida como estado de carencia o potencialidad. Y ofrecer este paquete de soluciones teniendo en cuenta este aspecto de la equidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pues nuestras relaciones laborales no se vean afectadas con elementos malucos que puedan existir por una falta de justicia y transparencia a la hora de comunicar estos beneficios. Ya un poquito cerrando este tema de la experiencia del empleado, vamos a tener en cuenta que nosotros, a pesar de que buscamos conocer, buscamos empatizar con nuestros trabajadores, conociéndolos, preguntándolos, siempre vamos a tener la dificultad de que las personas cambien, ¿cierto? Inclusive pueden cambiar de un momento a otro, de un día a otro. Es un proceso de constante evolución donde esas tendencias, esas preferencias, esos gustos, necesidades o disgustos pueden cambiar de un momento a otro. Entonces, sé que no estamos en el salón de clases, pero podemos pensar, por ejemplo, hace, no sé, 2 horas, depende de la hora que estén viendo este video, actualmente son las 5 de la tarde, pero digamos, hace 2 horas yo acabo de almorzar, entonces yo no tenía hambre. Pero si usted me hubiera preguntado si yo tenía hambre a las 12, 1 de la tarde, ya el panorama cambia demasiado. Igual, todas estas necesidades, por ejemplo, si tiene una persona en términos de sus gustos y sus preferencias, también pueden cambiar. Lo que nosotros hacemos es entonces mantenernos en constante conocimiento de ese trabajador y para ello, así como nos da muchos consejos el señor Omar Cortelino, vamos a utilizar la People Analytics o esta técnica de conocer a nuestros trabajadores
en múltiples tomas de información. Básicamente, ¿qué es eso? Preguntar y escuchar a los empleados en qué les duele, qué potencialidades ven en su trabajo y qué elementos podemos trabajar para que ese trabajo se dé de una mejor forma. Entonces, básicamente, tenemos que mitigar nuestros recursos que tenemos para satisfacer una diversidad de intereses gigantesca con unos recursos y unas capacidades de procesamiento limitadas. Entonces van a ver que es un proceso que puede llegar a ser bastante complejo. Pero entonces entraremos nosotros un poco a pensar o a utilizar una metodología que nos facilite la vida y nos facilite las cosas. Para ello entonces vamos a usar el Design Thinking. Y la gracia es que para el taller podamos utilizar este mismo proceso. En estos procesos de Design Thinking, que surgen precisamente desde un cambio de las tendencias del consumidor, donde el consumidor es un poco más exigente y exige a las marcas, ¿cierto? Elementos o productos desarrollados precisamente para sus necesidades, es que surge en Silicon Valley a principios de los años 2000 esta idea del design thinking, de enfocarnos nosotros en las personas, en los empleados, en los clientes, ¿cierto? Tratándolos con la misma empatía y rigor que tratamos a los clientes, ¿cierto? Para empezar a construir soluciones basadas en lo que ellos necesitan y sienten, es decir, en esas carencias que identificamos que viven en su día a día y en esos sentimientos que tienen respecto al uso de un servicio o de un producto. Entonces, básicamente eso surge en el diseño de los programas, en el diseño de los computadores, de los diferentes accesorios, pero se ha extrapolado inclusive a utilizarlo para diseñar esas experiencias de trabajo. Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer nosotros. Utilizar esta metodología, recuérdenlo, es una metodología para resolver problemas complejos, problemas que no son simplemente de ingeniería o de comprar una nueva máquina o de subir los salarios. Problemas complejos que justificarán ese mayor sueldo que nos prometen que pagan en recursos humanos. Entonces, básicamente, esta metodología consta de 5 pasos en donde empezaremos con el entender cuál es el problema, entender qué es lo que siente y qué es lo que le pasa a nuestro cliente, es decir, empatizar con él. Para después de que empatizamos, reunimos información, reunimos datos cuantitativos, es decir, de cantidades, de cifras de ausentismo, de rotación, y cualitativos en términos de entrevistas a profundidad, de entrevistas sobre clima laboral, de encuestas sobre clima laboral, y empezamos ya como segundo paso en este proceso a definir qué o cuál es el problema realmente relacionado o encontrado en este proceso de observación. Ya definimos cuál es la necesidad que vamos a satisfacer, cuál es la carencia o la potencialidad que podemos encontrar en los procesos de trabajo. Después de tener ello, vamos a empezar a idear. Es decir, ya tenemos un problema concreto, una necesidad a satisfacer por medio de los procesos de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? A idear. Pero entonces en este caso es bien recomendado para no matar las ideas antes de que nazcan, vamos a anotar todas las ideas que surjan. Todas. Pueden ser, así sean lo más descabellado posible, todas las ideas se anotan y se tienen en cuenta. ¿Para qué? Para tener con qué trabajar. Y después, en la etapa de prototipar, es donde sí vamos a empezar a aterrizar estas estrategias, estas propuestas, estas mejoras a los recursos que tiene pues mi empresa en términos de tiempo, capacidades y pues dinero y recursos económicos como tal. Ya después de tener esto, pues tenemos una propuesta viable, una propuesta que podemos ir a probar en el mercado, ir a probar con la gente, a ver qué tanto es la acogida de eh, de esta solución y a partir de allí, este primer test, puede ser con un grupo pequeño de personas o con un par o con algo o alguien, ¿cierto? Un proceso o una persona que nos pueda dar esa retroalimentación respecto a qué podemos mejorar en este plan. ¿Para qué? Para volver a empezar en un proceso de mejora continua en términos de esa experiencia, de ese diseño de las experiencias de trabajo. Entonces, para ello es que
tenemos el taller para ponernos como manos a la obra en estos temas de el diseño de experiencias y de planes de compensación. Lo que quiero, entonces, si aún no han realizado pues parte de estos talleres, es que podamos utilizar esto que hemos planteado, entendiendo un poco el caso que existe, ya sea de Marta, de Mateo o de Raúl, en términos de cuál es su experiencia laboral y qué podemos hacer para mejorar. Básicamente este taller busca que ustedes se pongan en el rol de consultores en términos de experiencia del empleado y le den a Raúl, que es el dueño del negocio, una solución con el presupuesto que él nos da, que es 8 millones de pesos al año para todo el restaurante, es decir, para todos los empleados, pero basados únicamente en una visión de uno de los colaboradores. Entonces, para ello, pues tendrán todos los insumos en el Classroom y tendrán que entregar, pues, en una sola página esta propuesta o esta solución que se tiene para el señor Raúl. Entonces, espero que este video haya sido de mucha ayuda para sus procesos de aprendizaje y por favor, pues recuerden que los canales de comunicación están totalmente abiertos por si tienen alguna duda, alguna inquietud o si les quedó un tema que les interesaría profundizar respecto a este o respecto a cualquiera de los temas que hemos realizado. Entonces, espero este video haya sido de mucha ayuda y quedo al tanto de sus comentarios. Muchas gracias.